Bien, buenas tardes. Gracias por esta invitación a esta conversación en torno a la relación que tiene la tradición marxista y el desarrollo de la teoría historiográfica. En verdad, cuando sostenemos la idea de que hay una tradición marxista, estamos sosteniendo que hay una tradición marxista, ¿no?, que de una u otra manera se vincula a la firma de Marx, Engels y la producción conocida, y también a las diversas lecturas, representaciones que se hicieron de su propia obra con posterioridad. O sea, la tradición marxista nos habla de una tradición que se inaugura en el siglo XIX, pero que es continuada en distintas concepciones a través de una diversidad de autores, de corrientes, no necesariamente ellas armónicas entre sí, ¿no?, sino que con muchas diferencias. No me voy a dedicar a ver ese problema de las concepciones del marxismo porque nos daría para largo, pero sí creo que es necesario distinguir la tradición marxista y sus diversas concepciones, ¿no? Y de una u otra manera, así como Marco ha hecho algunos planteamientos respecto del trabajo, en ese sentido uno se vincula a determinadas concepciones del marxismo, ¿no?, y descarta otras, por diversas razones. Por razones académicas por una parte, pero también por razones que pueden ser también políticas, ¿no? Y quizás un tema constante en el marxismo y la tradición marxista, ¿no?, que provoca una cierta tensión entre sus propuestas, sus planteamientos y el desarrollo académico. O sea, alguien por ahí dijo que era más fácil preocuparse de Platón que de Marx en un contexto determinado. Digo de Platón que de Marx, aun cuando Platón es altamente político y polémico también, ¿eh? Pero esto lo digo en el sentido de que lo sostenía un viejo historiador francés que se dedicaba, que era especialista en China, ¿no?, Jean Chesneau, que señalaba y criticaba en la década de 60 a que gran parte de los historiadores marxistas franceses habían derivado a la academia y con eso habían tendido más bien a hacer de Marx una referencia más un tanto aséptica, ¿no? Yo creo que eso se puede discutir también, ¿no? Y sobre todo pensando en ciertos usos que se hizo del marxismo tanto por parte de sus críticos como de algunos de sus adherentes, ¿no?, que terminaron por transformarlo en una especie de consigna que parecía evidente que se botara a la basura también con la caída de los llamados socialismos reales. Y esto hay que decirlo, o sea, tanto la experiencia de los llamados socialismos reales como ese marxismo que se tiró a la basura, poco o nada guardaban con la tradición marxista, pero sí con algunas concepciones sobre ella, ¿no? Esto es lo primero que yo quisiera indicar antes de poder seguir conversando. En segundo lugar, la invitación a esta conversación, que por el tono o la sugerencia era más bien preguntarnos por el impacto que nuestro propio quehacer ha tenido esta tradición y estas concepciones del marxismo. Yo diría que en primer lugar, la primera comprensión que tengo del marxismo es una experiencia de lectura. O sea, para mí el marxismo fue antes que nada una experiencia de lectura, y lo digo así tal cual, ¿no? Porque tiene que ver con el encuentro no casual en la biblioteca del Liceo Municipal de Limache, donde yo estudié, de un libro titulado Introducción a la Filosofía de Georges Politzer, ¿no?, que era aparentemente un libro de introducción a la filosofía, pero que era un texto de introducción al marxismo, y que había pasado durante cerca de 16 años guardado y escondido en una biblioteca, y que muy probablemente, o sea, obviamente, se salvó de la quemazón de libros, ¿no?, después de la dictadura. Ese fue, yo creo que la lectura empática que yo tuve con la obra de Marx. Antes me había devorado la serie de fascículos que publicaba el libro Nación, de la pluma, creo, entiendo, de Ibáñez Langlois, sobre el marxismo-leninismo, ¿no? La relación en esa época era un diario de gobierno, por lo tanto era una serie de panfletos. Pero así todo, contra lo que se proponía ese texto, había algo raro y extraño en esos textos que estaban destinados básicamente a generar una cierta conciencia antimarxista. En el caso mío creo que provocaron lo contrario, ¿eh? Provocaron lo contrario, porque yo lo leí y me parecía que había algo de caricatura, mucho de caricatura en eso, pero provocaron un interés en el marxismo. Entonces, en un momento en que me debatía entre leer
algo tan pesado, breve pero pesado, como era El ente y la esencia de Tomás de Aquino o El positivismo lógico de Ayer, que me resultaban ya agotadores, la lectura de Portishead, con todas las limitaciones que tiene un manual, me pareció algo más interesante y más coherente. Entonces ese encuentro casual en una biblioteca después se transformó en una lectura sistemática de diversos trabajos en la misma época, y que eran de lecturas también. Recuerdo el placer de haber leído el manifiesto, luego de haberme topado con Althusser, que me acompañó y me acompaña como un fantasma hasta el día de hoy. Esas eran preocupaciones que tenían que ver con lectura académica, que después se transformaron en preocupaciones de tipo sociales y también de otro tipo, que tenían que ver más bien con la forma de pensar un Chile distinto al que teníamos, ¿no? Y ahí uno también toma decisiones también, o sea, la lectura derivó hacia otros compromisos. En el ámbito de la vida universitaria, esta lectura de Marx, ¿no? Y sobre todo algunos componentes de la tradición marxista, me llevaron claramente y casi obviamente a estudiar historia, ¿no? Y había algo que había mucho de común, digamos, entre esas lecturas y aquello que luego lo entendí, no lo entendí en ese momento, tenía que ver con mi predilección por la historia. No con los profesores que en su mayoría enseñaban historia en aquellos momentos, porque, debo decirlo, era un poco histórico gran parte de ellos. Pero por cosas de la vida, en una clase que tuve, ¿no?, me topé con un profesor que su curso era sobre paleohistoria, se llamaba, ¿no? O prehistoria le llamarían en otros lenguajes. Y fue también otro segundo encuentro casual y bello, porque fueron unos 3 semestres de trabajo con el profesor, que me permitieron conocer otras lecturas, no solamente vinculadas a la antropología, sino que sobre todo por esas posibilidades de la vida di con un autor, ¿no? Maurice Godelier, ¿no?, un antropólogo francés, que me permitió rápidamente precisar una serie de cuestiones y de comprensiones sobre el propio marxismo, y sobre todo me abrió la perspectiva de un marxismo que no se agotaba en un recetario, y en segundo lugar en la convicción total de que esta tradición marxista es una tradición que está siempre en construcción, ¿no?, como lo va a recordar después Pierre Vilar, o lo recordó Pierre Vilar en la década del 70, ¿no? Y quizás eso permite entendernos por qué suponemos que el marxismo es una tradición, porque no puede él reducirse ni a un conjunto de conceptos fundamentales, como hace tiempo lo propuso Martha Harnecker, ni tampoco a una teoría en el sentido que Althusser usaba la expresión teoría, ¿no? Y claramente que la tradición marxista tiene que ver con una fuerte producción, ¿no?, en el ámbito, en el caso nuestro, de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, ¿no? Lo otro es quedarse en un debate tipo filológico, que está bien para filólogos que quisieran poder comprender de mejor manera la intención del texto, o en un debate de ideas, ¿no? Pero en el ámbito propio de que el marxismo seguía ofreciéndonos un conjunto de herramientas analíticas potentes. Yo creo que es una cuestión que también me entusiasmó mucho. O sea, de aquí vengo con algunas ideas, o más que ideas, conceptos, que son constituyentes de esta tradición marxista. La primera de ellas, y la más potente de ellas, obviamente, la de praxis, ¿no?, entendida no solamente como esa actividad sensorial humana, sino que básicamente la praxis comprendida como una categoría fundamental en el pensamiento histórico, porque nos lleva a un problema que lo diríamos con los lenguajes de ahora o actuales, al problema de la agencia, de las clases, de los sujetos, y a la necesidad de que el mundo histórico, ¿no?, o que la estructura, básicamente, o el estado social es el producto siempre transitorio de la acción de sujetos. Y la praxis, el concepto de praxis en ese sentido es una categoría fundamental para poder comprender. Y de ahí entonces que sean estériles estos debates, si acaso el marxismo es estructuralista, si el marxismo pone acento en la gente, en las personas, en los sujetos. Diríamos que es un debate que no conduce a ninguna parte, porque en el propio marxismo de Marx
y la tradición marxista hay un rechazo sistemático a las formas de pensar dicotómicas, ¿no? O sea, es una cuestión que también es algo que uno recoge de esa tradición marxista. O sea, pensar en términos de oposiciones, en términos de praxis o sujeto versus estructura, es una cuestión que debiera evitarse en términos analíticos. Entonces, eso fue una teoría que me pareció potente en términos de asumir otro componente en la concepción de esta tradición marxista, que es la concepción de temporalidad, ¿no? La temporalidad no pensada como una variable absoluta, sino como un componente de la acción de los sujetos, ¿no? O sea, la historicidad, ¿no? Como diría Arosti en otro lenguaje, como un atributo o una cualidad de los seres sociales, ¿no? Otra categoría que retomamos del marxismo. Y también lo señalaba Marco recién a propósito de sus propias investigaciones en torno a la circulación, esta categoría también de totalidad, ¿no? Si algo nos enseñó la tradición marxista es pensar los problemas en su totalidad, es decir, en sus interacciones y múltiples relaciones y en su complejidad. Y otra noción que habría que rescatar de esta tradición. Y esto es importante entenderlo porque evita pensar el marxismo en estas versiones del reduccionismo, del mecanicismo, al cual, digamos, nos acostumbraron los manuales hace ya un par de décadas atrás. O sea, pensar los fenómenos sociales en su dimensión compleja, en sus interrelaciones, ¿no? En sus interacciones, es también una enorme contribución de esta tradición marxista. Y esto nos lleva también a otra comprensión, la comprensión histórica de los fenómenos, ¿no? La comprensión histórica de los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales conlleva evidentemente un ejercicio de desnaturalización, ¿no? Que también acompaña esta tradición marxista. Y cuando decimos desnaturalización, lo que estamos simplemente diciendo, un poco recordando esa expresión de Marx en su crítica a Proudhon. Algunos autores dicen que es malintencionada porque convierte a Proudhon en un pequeño burgués casi reaccionario, lo que no era cierto, ¿no? Pero lo que sí es interesante es la crítica desde el punto de vista intelectual, en el sentido de que a esa pretensión de pensar las categorías como si fuesen categorías eternas, había que oponerle, diría Marx, el detalle genealógico, que es uno de los pocos textos donde la expresión detalle genealógico nos aparece, ¿no? Pero es interesante porque dice mucho respecto del modo como Marx concebía los problemas y la necesidad de pensar los problemas, ¿ah? Obviamente no los concebía el modo como los historiadores de su época lo concebían, ¿no? Que este modo que ya todos lo conocen, que es un modo más bien lineal, ¿no? Que un modo que es narrativo, subjetivo, dice en la ideología alemana Marx, para referirse básicamente a arranque. No ese es el modo, sino que su recurso a la historia, por así decirlo, por eso lo vamos a poner entre comillas, tiene que ver más bien con esta necesidad de que es un ejercicio intelectual que va acompañado de otro componente, ¿no? Y aquí el detalle genealógico está vinculado a otro componente que es la crítica, ¿no? Todos los textos de Marx publicados y los otros que quedan como borradores llevan ese subtítulo, en el subtítulo ya la expresión crítica, ¿no? Y esto también es importante entenderlo, ¿no? La crítica en Marx tiene que ver no solamente como él lo reconoce, ¿no? Con ese análisis despiadado del presente, ¿no? Con su desnaturalización, ¿no? La necesidad intelectual de poder realizar su genealogía, ¿no? Y también la necesidad intelectual de desestimar cualquier tipo de teleología, ¿no? Para decir cualquier idea de que las cosas iban ineluctablemente hacia algún lugar, ¿no? Y por eso el componente crítico es propio de la tradición marxista. Y malamente se puede transformar en lo que se transformó, en la experiencia de los llamados socialismos reales, ¿no? De la China de Mao, etc. ¿Ah? O sea, es ese componente crítico. Y además incorporó otro elemento en la perspectiva de las ciencias sociales, y de la historiografía particularmente, ¿no? La apuesta por una ciencia social, una historiografía crítica, ¿ah? Que se supone no solamente en términos de no convivencia o no connivencia, más que convivencia, no convivencia con los poderes instituidos, sino que también y sobre todo con una necesidad de desnaturalizar, ¿no? De poner en cuestionamiento aquello que se nos ofrece o se nos presenta desde el sentido común como lo natural, ¿no?
la necesidad de historizar la comprensión de nuestras sociedades, ¿no? Yo diría que esos y otros más elementos que no podré aquí mencionar constituyen el núcleo de esta tradición y su aporte al desarrollo de la historiografía y de las ciencias sociales. Y en el ámbito puntual, ¿no?, del tipo de práctica historiográfica a la cual yo me vinculo, que tiene que ver con la historia, claramente en esa propia tradición histórica hay un fuerte vínculo con la tradición marxista. Aun cuando yo en lo personal siempre me pregunto qué diablo tengo yo de marxista cuando escribo, cuando investigo, lo tengo en relación con todo lo que he escrito anteriormente, ¿no? Porque creo que el rotular un trabajo como marxista, así al estilo del profesor Vitale, que publicó, digamos, un texto de intervención marxista y la historia de Chile, es un absurdo, ¿no? En el sentido de que no es necesario, digamos, aplicar ese rótulo, y más aún porque el que queda parado es el marxismo en ese ejercicio, ¿no? Porque la tradición marxista no supone, por decir, un recetario, ¿no? Y tampoco supone un uso a la moda de un concepto, ¿no? Que yo incorpore la expresión relaciones de producción no transforma en marxista la aproximación y el trabajo. Yo creo que es una cuestión también sobre la cual hay que tener un poco cuidado. Bueno, en el campo de la historia, obviamente, la influencia de la tradición marxista es fuerte, no solamente a través de la vía, digamos, de la enorme influencia que va a tener un antropólogo, ¿no?, nacionalizado norteamericano, que es John Murray, ¿no?, que ya desde la década del 50 comienza a producir y a publicar una serie de trabajos referidos a la organización económica del mundo andino, y es potente su influencia en ese ámbito, sino que también porque por la vía de Murray nos permitió tener una aproximación histórica de sociedades a las cuales tanto las historiografías nacionales como el desarrollo posterior de las ciencias sociales le habían negado historicidad. Y eso yo creo que es una cosa potente y que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de cómo el marxismo impacta fuertemente en su comprensión histórica de los fenómenos. Y Murray tiene esa ventaja de comprender, a partir de la documentación, de las crónicas del siglo XVI, de comprender cómo se estaba estructurando las relaciones al interior de las sociedades andinas, ¿no? Y luego él va a utilizar en una compilación de la década del 70 como título de una serie una compilación de su artículo de los 50, de los 70, va a utilizar la expresión formaciones económicas andinas. Y esto es interesante, no es solamente por una cosa de título, sino que está vinculado a un debate que en la década del 50, 60 es bien fuerte, ¿no? La divulgación de los textos de Marx, de los borradores de Marx sobre las sociedades precapitalistas. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Con respecto a la tradición marxista. La tradición marxista se ha ido componiendo no solamente en relación con la producción que muchos de quienes circulan con ellos han hecho, sino también se ha ido construyendo y estructurando en relación con los textos o manuscritos publicados por Marx. Gran parte de la obra de Marx publicada en vida no es equivalente a la que dejó en manuscritos. Los manuscritos se han empezado a conocer con fuerza de la década del 30, del siglo XX en adelante, ¿no?, en un esfuerzo editorial encabezado por Rezanov, ¿no?, que lamentablemente también perdió algo en las purgas estalinistas, ¿no?, y también su difusión. Bueno, algo. Hay costo en la vida compañera. La vida estrella, entre otras cosas. Y eso es también un tema que usted tiene que considerar. O sea, ¿qué leyó Lenin de Marx? Probablemente, si usted se pone a trabajar, es mucho menos de lo que usted va a poder leer hoy de Marx. Es un dato que también es interesante para estos problemas. Bueno, y la publicación de las sociedades precapitalistas permitía entonces entender, un poco decir a algunos antropólogos, arqueólogos, ¿no?, que se sentían vinculados al marxismo, aquí tenemos material para trabajar. Pero lo interesante de allí está también esos materiales y en los que se publican junto con ellos, del que forma parte, ¿no? Es la idea de formación económico-social, que en verdad venía a ser una categoría re interesante porque dejaba un poco de lado la discusión teórica, ¿no?, en algunas escuelas
llevada hasta el absurdo sobre respecto al modo de producción, ¿no? Y formación social aparecía como una categoría, por así decirlo, salvadora, ¿no? Y en ese sentido es interesante cómo este debate ingresa en el ámbito de la historia andina, también en la mesoamericana. Los trabajos también impulsados por otros autores, digamos, que venían del exilio alemán, que llegaron a México, que provocaron una tremenda renovación de la investigación. Y en el caso chileno, nosotros podríamos decir que tanto la antropología, la etnohistoria y la arqueología se lograron fuertemente bajo el influjo de la tradición marxista. En el ámbito de la arqueología, solamente para mencionar un caso que es más común para los profesores que nos acompañan, está básicamente la introducción de los trabajos de Vera Gordon-Chai, ¿no? Un arqueólogo australiano, marxista, uno de los fundadores de una prestigiosa revista de historia, Past and Present, ¿no? Que provocó no solamente, y que tiene un doble mérito, porque no solamente sus planteamientos renovaron la discusión en torno al neolítico, la revolución neolítica se la debemos a él, sino que también Gordon-Chai alentó una renovación técnica, científica y historiografía. Y eso va a entender de que en la década del 60 la mayoría de los arqueólogos chilenos estén trabajando también con esas categorías de análisis y estén tratando de comprender también ciertos procesos humanos, ¿no? Que se habían desarrollado hace 10.000 años, ¿no? Y eso es muy interesante, o sea, un poco para dimensionar el impacto que va a tener a nivel internacional. Y otro rasgo también de esta tradición marxista es que nos vincula a una discusión internacional, o sea, como ninguna otra corriente, no hay ninguna otra corriente que tenga un impacto internacional como lo ha tenido la tradición marxista, y eso implica también el fuerte impacto que va a tener en cada una de las disciplinas, incluida la lingüística, ¿no? La semiótica, etc. ¿No? Hay una serie de tradiciones, de disciplinas académicas que se van a beneficiar o que van a retomar o capturar algunos de estos elementos, ¿no? Y por último, en lo central, ¿no? Y una cosa que yo no dije, creo que también la tradición marxista va a contribuir fuertemente al desarrollo de la comprensión de los fenómenos ideológicos, que es un tema sobre el cual yo ya he conversado y he hablado, pero creo que hay también una enorme contribución y va a influir autores muy diversos, ¿no? Desde en la década del 20, ¿no? El Círculo Bakhtin, los propios trabajos de Lévi-Strauss, ¿no? A pesar de algunos, también él se reconoce como contribuyendo a una teoría marxista de la ideología, y de otros autores. O sea, si uno piensa en las figuras que son capitales para comprender el pensamiento, el desarrollo del pensamiento en el siglo XX, todas ellas de alguna u otra manera se vinculan, ¿no? Por omisión, ¿no? Incluso por omisión, con el marxismo. La expresión clásica de Brodel, ¿no? Quien sostenía que no hay ninguna página, o sea que ninguno de sus trabajos, no hay ninguno de sus trabajos que no haya sido iluminado por una lectura paciente y constante de El Capital. Bueno, con eso